Bendiciones, hermanos, yo soy Carlos Rendón y este es su programa Caminando por la Senda Antigua, el mismo que es transmitido por la Radio Filadelfia 1170M y por nuestra página de Facebook. En esta ocasión vamos a hablar también de un tema súper interesante y nos acompaña nuestro hermano Denis Reina y nuestro hermano Carlos Monsalve. Bien, Dios los bendiga a cada uno de los santos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes, siervos del Señor, deseándole muchas bendiciones a la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Queremos darle un cordial saludo a nuestra amada pastora Margot Duarte, pastora y fundadora de la misión Cristo Poder de Dios, junto con nuestro amado apóstol Bolívar Guerrero. Muchas bendiciones para nuestra amada pastora Margot Duarte y a nuestra hermana Magali, Dios la bendiga también. Y queremos darle también un cordial saludo a nuestra hermana Elisa del Cerro Santa Ana. Amén, Dios les bendiga a todos los hermanos, un saludo muy cordial, fraternal en el amor a Cristo, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Queremos enviarle un cordial saludo a todos los hermanos que forman parte de la familia de Cristo Poder de Dios, a todas las iglesias de la misión Cristo Poder de Dios y a toda la iglesia en general que está en todas las naciones. Saludo para todos aquellos que van a ver este video posteriormente, a todos los hermanos y amigos, y esperamos que la palabra del Señor sea de mucha bendición en esta preciosa hora. Amén. Dios los bendiga. También tenemos saludos para nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales. Saludos para nuestro hermano Guillermo Yagual, para nuestra hermana Jessica Yagual, para nuestra hermana Laura Cristina Guerrero. Bien, en esta ocasión vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 8, del versículo 8 hasta el 13. Dice así la palabra del Señor, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Pues reprendiéndolos dice, vienen días, dice el Señor, que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Que el Señor añada bendición a esta su palabra, mis santos hermanos. Estamos hablando sobre la manifestación del primer pacto y también lo que tiene que ver con el pacto de la gracia. Hablando el escritor a los hebreos sobre que el primer pacto se lo halló imperfecto. No porque la ley fuera imperfecta, porque la Biblia dice que la ley de Dios es perfecta, es santa, es justa y es buena. Lo que pasa es que no sirvió para el hombre. Lo que hace la ley, el pacto de la ley, es descubrir que el hombre es pecador por naturaleza y que necesita un salvador. Pero la ley no podía servir en cuanto a la salvación, en cuanto a la vivificación del ser humano. Por tal motivo, Dios encuentra de que este pacto no es eficaz para la salvación, para la regeneración y para la glorificación del ser humano. Entonces, Dios ya venía hablando de esta situación en el antiguo pacto mismo. Esta cita que toma el escritor de los Hebreos está en el Antiguo Testamento, es una porción tomada del libro de Jeremías, del capítulo 31 de Jeremías. Es muy larga esta porción, donde Dios dice, vienen días en que haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres cuando los tomé por la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en ese pacto. Por tanto, el Señor se desentendió, los abandonó. El pacto que ahora hace el Señor Jesucristo es el pacto de la gracia, el pacto del Espíritu, en donde el ser humano ahora sí puede tener una conciencia limpia, lavada, purificada, y puede agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. El primer pacto tenía que ver con obedecer por méritos propios. Era un pacto donde tenían que obrar, usar los méritos propios para ellos alcanzar la justificación o la salvación. Era por las obras. Pero
en este nuevo pacto ya el hombre no obra, ahora es por la fe. El que cree por la fe en el Señor Jesucristo es justificado y es salvo. Un dato curioso es que esta profecía se encuentra ubicada en un tiempo especial, ¿no? En un tiempo de reforma. Jeremías, al comienzo de su libro, ¿no? Se entiende que es hijo de Hilcías. ¿Quién fue Hilcías? El que encontró el libro de la ley en la casa del Señor. Reinaba el rey Josías, una persona que hizo lo correcto delante de Dios. Sin embargo, el pueblo no lo hacía así. Cuando Josías envía a sus mensajeros a la casa del Señor a pedir que se realicen ciertas actividades, ¿no? El padre de Jeremías le dice a los mensajeros que ha encontrado un libro de la ley, ¿no? Se presume que es el libro de Deuteronomio. Sin embargo, lo importante aquí es que cuando se le lleve el mensaje al rey Josías, él se arrepiente, ¿no? Y él manda que todos se arrepientan de igual manera, porque era una persona que le gustaba seguir lo recto delante del Señor, ¿no? Y esto se ubica en un tiempo de reforma, porque se habían levantado altares a Baal, los sacrificios que se ofrecían a Baal se los estaba haciendo partícipes de la casa del Señor, se estaba contaminando la casa del Señor, ¿no? Entonces esto nos ubica en un lugar muy específico, ¿no? Para lo que estamos tratando en Hebreos ahora. Lo que sucede es que cuando llega Jesucristo, ¿no? Llega justamente en un tiempo de que todo el mundo estaba perdido, ¿no? No había uno solo, ¿no? En realidad, era necesario que llegue Jesucristo a hacer este nuevo pacto. Cuando Jeremías le dice al pueblo, ¿no? Todas las profecías que habían pasado, ¿no? Justamente lo que estamos leyendo aquí es la profecía de Jeremías en Hebreos. Justamente cuando él le dice toda esa profecía al pueblo, el pueblo prefería hacer lo malo, ¿no? En el texto de nuestra programación, ¿no? En Jeremías 6:16 dice, más dijeron, no andaremos, ¿no? En el camino del Señor, ¿no? El Señor les dice, paraos y preguntad cuál es la senda, ¿no? Por la que el Señor quiere que andemos, esa senda antigua. Sin embargo, ellos dijeron, no andaremos, y en repetidas ocasiones pecaban deliberadamente, con conciencia. Es lo que está pasando en la actualidad. Por eso es que vienen los juicios del Señor. En el tiempo que llegó Jesucristo, era necesario que pase este sacrificio, ¿no? Para que haya una reforma nuevamente, para que el Señor pueda completar su plan perfecto. Cuando Jeremías habla en el capítulo 31, del 31 al 34, se está dando fiel cumplimiento a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nosotros vemos que lo que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hace la reconciliación del hombre, amados hermanos. Hace algo tan importante. Dice la palabra del Señor en el libro a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 12 dice, en aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios por el mundo. No había oportunidad antes de Cristo, amado siervo del Señor, para el hombre. No había, pero por la gracia de nuestro Padre Celestial, ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, en este nuevo pacto, nosotros tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, amados siervos del Señor. Recuérdense que la semana pasada, en la enseñanza pasada, estuvimos viendo que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, amados siervos del Señor, intercediendo por nosotros. O sea, Él está con su vestidura sacerdotal, siervo amado, como intercedor por el hombre, por el pueblo, amado siervo del Señor, y también está a la diestra del Padre como rey, amado siervo del Señor. Está con una corona puesta delante del Padre, amado siervo del Señor, y esa corona Él la tiene porque Él la obtuvo en la cruz del Calvario. Entonces, amado siervo del Señor, es importante que nosotros podamos entender que este pacto fue perfecto delante de Dios, y que este pacto se hizo bajo juramentos. No es que nosotros hayamos encontrado la verdad, siervo del Señor, sino que la verdad se acercó a nosotros, amados hermanos. Y cuando hablamos nosotros de aquella verdad, estamos hablando de Jesucristo. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Y qué maravilloso es, amados hermanos, cuando Jesucristo, Él fue crucificado en la cruz del Calvario, Él reconcilió a toda la humanidad. Él reconcilió a las personas de la antigüedad, reconcilió a las personas de este tiempo, en el tiempo que estamos ahora nosotros, y también reconcilió, amados hermanos, a los que vienen en el futuro, siervo del Señor. O sea, que esto significa que el pacto del Señor fue perfecto. Ahora, con el pacto de la ley en vigencia,
el pecado es descubierto. Y este es el primer paso que el Señor da para conseguir la restauración del hombre. ¿Por qué? Porque la ley del pecado que está en el hombre, a pesar de que la ley es espiritual, no puede traer bien al ser humano. Y eso es lo que el escritor está haciendo entender, que ese primer pacto fue hallado defectuoso, imperfecto, no porque las enseñanzas del Antiguo Testamento no sirvan, no, porque las enseñanzas sirven para corregir nuestras vidas. Lo que no servía eran los ritos y las ceremonias que se hacían, porque eso no podía limpiar la conciencia del ser humano. Eso no podía regenerar al hombre interior, porque esos sacrificios de animales que se hacían en ese tabernáculo, en ese templo terrenal, solamente servía para limpiar las inmundicias de la carne, lo externo. Por eso es que la ley, a pesar de ser espiritual, no puede traer bien al ser humano en cuanto a la salvación. Por eso el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el pacto de la ley, o el pacto de la letra, o el pacto de piedra, porque así también se lo conoce, no pudo cumplir el objetivo por el cual fue enviado. Porque en lugar de traer vida, lo que trajo fue la muerte. Ahora, ¿pero para qué sirvió la ley? Porque es importante que la iglesia, los hermanos, aprendan esto, entiendan esto. La ley solamente sirvió como un ayo sobre el pueblo de Israel hasta que se manifestara lo perfecto, hasta que viniera Cristo, como un tutor que cuida a un niño. Así sirvió la ley. Ahora, es terrible porque con la manifestación del pacto de la ley, esto quiere decir que el hombre se da cuenta que es pecador por naturaleza, porque el hombre no sabía que codiciar era pecado, era malo delante de Dios si la ley no se lo hubiese enseñado. Entonces, este mandamiento que supuestamente es vida, trajo muerte para el ser humano. Lo que le da poder al pecado es la ley. Eso es lo que le da poder al pecado, la ley. Entonces, es terrible porque el pueblo de Israel, con esto termino la idea, el pueblo de Israel, a pesar de que ese pacto de la ley, se dieron cuenta ellos de que no podían alcanzar la salvación o la justicia de Dios, no pudo engendrar en el corazón de los hijos de Israel el buscar o conseguir un mejor pacto, sino que todo lo contrario, a pesar de las consecuencias nefastas, porque Dios los abandonaba y los entregaba en manos de los enemigos cuando ellos no cumplían con el pacto. Y a pesar de todo este dolor, de este sufrimiento por no obedecer la ley, esto no pudo traer consigo en el corazón de Israel de buscar un mejor pacto, sino que han preferido vivir en el pacto de piedra que los conduce a la muerte y prefirieron matar al Señor Jesucristo en una cruz que traía el pacto de vida eterna. Y justamente la profecía de Jeremías viene porque el rey Josías, él se arrepiente, ¿no? Sin embargo, el pueblo lo hacía como de una manera forzada, nada más, no lo había hecho de corazón. Pero en este nuevo pacto del que habla Jeremías, implicaba la implantación de la ley de Dios en los corazones, ¿no? En el corazón, ya no iba a ser, como dice la Biblia mismo, vanas repeticiones, ¿no? Para aprendérsela de memoria, ¿no? Llevar la ley de Dios o llevarlo a Dios en el corazón no significa solamente recitar de memoria ciertas leyes, ciertos pasajes bíblicos, no, significa vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero se hace viva y eficaz cuando nosotros la hacemos viva y eficaz en nuestra vida, cuando nosotros la vivimos. Mientras tanto, no va a hacer nada, no va a surtir efecto en nuestras vidas. El contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Eso está en Ezequiel 11, 19 en adelante. Lo que implicaba en primera instancia este nuevo pacto del que hablaba Jeremías era justamente eso, ¿no? Que el Señor iba a darnos su ley, ¿no? La ley del Espíritu, obviamente,
grabada en nuestros corazones para que la podamos vivir. Ahora dice que este nuevo pacto no será como el que hice con sus padres, dice, sino que será un pacto mucho mejor, amados siervos del Señor. Ahora, amados hermanos, en este precioso regalo que Dios nos da, Él nos ha dado también de su Espíritu, amados siervos del Señor. Y qué importante es, amados hermanos, como usted decía no hace mucho, que la palabra tiene que ser dada en el Espíritu, amados siervos del Señor. Que cada pastor, que cada ministro que está ministrando la palabra del Señor, tiene que ministrar una palabra viva. Y para que esto se dé, amados siervos del Señor, tiene que ser dada en el Espíritu, amados siervos del Señor. Que cuando la palabra es dada en el Espíritu, entonces hay un cambio en la vida del hombre. El hombre comienza a cambiar por medio de la palabra, amados siervos del Señor. Entonces el hombre comienza a aceptar la palabra del Señor y comienza a guardarla en su corazón y en su mente, amados siervos del Señor. En ella va a estar meditando cada día el hombre que ha sido regenerado, amados siervos del Señor. En ella va a estar meditando cada día el hombre que ha sido vivificado por la palabra, siervo del Señor. Eso es importante, amados hermanos. Ahora nosotros, siervos del Señor, en este tiempo que estamos viviendo, la iglesia del Señor, tiene que ser una palabra, amados siervos del Señor, una palabra viva y eficaz, siervo del Señor. Que eso tiene que entender la iglesia del Señor. No como en aquellos tiempos, en el tiempo antiguo, en el tiempo de la ley, el pueblo se basaba más a los ritualismos y a los ceremonialismos y pensaba que con eso era suficiente, amados siervos del Señor. Pero Dios no quería eso ya del hombre. Dios quería algo más de ello, amados siervos del Señor. Es que cuando hacían estos actos de ceremonia y ritualismo, ya el corazón se le estaba haciendo de piedra al hombre. Ya no quería escuchar las profecías de Jeremías, siervo del Señor, sino que ellos con ir y ofrecer el sacrificio era suficiente para ellos. Entonces Dios vio eso, entonces que estaba mal, entonces dice, voy a darles un nuevo pacto, dice, no como el pacto que hice con sus padres, sino que será un pacto mucho mejor, amado Carlos, siervo del Señor. Amén. Y es mucho mejor porque el mediador de este nuevo pacto es Dios mismo, en la persona de Jesucristo. Así es. No fue Moisés, porque el mediador, o sea, la ley fue entregada al pueblo de Israel por medio de Moisés, un hombre mortal, un hombre que estaba contaminado por el pecado. Pero aquí en el pacto de la gracia viene por Jesucristo, y Jesucristo es limpio, es santo, es sin mancha. Él no tiene pecado, Él es puro, es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace este pacto? Que este pacto hace que hace que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios mientras caminamos sobre esta tierra. Es lo que no tenía Israel. Israel tenía que escribir la ley de Dios en los postes de la casa, cargarlas en su frente, escribirlas en todos lados para poder obedecer. Pero ahora esas leyes que Israel las escribía en tablas de piedra ya están escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no con tinta, sino con el Espíritu Santo, porque este es el pacto del Espíritu, el pacto de la gracia. Y es ahí la diferencia, porque hay una porción bíblica que dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hay algunos que lo malinterpretan mal y piensan que la letra es no acudir a una enseñanza o a una escuela bíblica. Dicen, no, porque mucha letra mata, pero no se refiere Pablo a eso, sino que Pablo se está refiriendo al pacto antiguo, que se lo conoce como el pacto de la letra, escrita en tablas de piedra. Ese pacto no pudo traer vida al ser humano, sino todo lo contrario, lo conducía a la muerte. Y eso es lo que está hablando el escritor, que nosotros somos ahora ministros de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y esa es la bendición que nosotros tenemos. Adelante, mi hermano. Bien, otro punto que implica este nuevo pacto es el conocimiento de Dios como un asunto de experiencia personal, ¿no? Evidentemente, el pueblo de Israel se olvidaba de Dios constantemente, ¿no? Justamente en Josué 2:10 dice que se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor,
ni la obra que él había hecho por Israel. El pueblo de Israel siempre se estaba olvidando del Señor, de hacer conforme al Señor les había ordenado. Si nos vamos al cautiverio, ¿no? Cuando todo el reino del norte de Israel es llevado cautivo, se pierde, al regresar nuevamente, envían nuevamente a los israelitas a volver a habitar aquella tierra, pero se pierde todo ritual, se pierde toda ceremonia que se hacía para el Señor, ¿no? Entonces ellos plantaban y no les crecía ningún alimento, ¿no? No podían hacer nada, no podían sembrar nada y no podían vivir en aquella tierra. Entonces, desesperados, ellos mandan a consultar y un profeta les dice que era necesario que se adore al Señor en ese lugar para que pueda prosperar. Y así fue, enviaron claramente, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo del monte donde se adoraba, ¿no? Hacían una adoración un poco trastornada, no era la real, pero sirvió por lo menos para que el Señor aplaque esa ira, no aplaque esos juicios que estaban viniendo sobre esa tierra. Entonces el pueblo de Dios se olvidaba constantemente del Señor, pese a que tenía aquella ley escrita. Pero el trato que este nuevo pacto implica es que nosotros ya no nos vamos a olvidar del Señor. Amén, porque el Señor con su Espíritu Santo comienza a renovarnos, comienza a restaurarnos, a regenerar nuestra mente, nuestros corazones. Eso es lo que implica el nuevo pacto también. Y eso es importante, siervo del Señor, que lo esencial del Evangelio, amado siervo del Señor, es la regeneración y la renovación, amado siervo del Señor. El pueblo de Israel no había sido regenerado y no había sido renovado, siervo del Señor, como lo es ahora en este nuevo nacimiento, amado siervo del Señor. Nosotros tenemos que, para cumplir todo esto, nosotros tenemos que volver a nacer de nuevo, siervo del Señor. Pero este nacimiento ya no tiene nada que ver con lo físico, siervo del Señor. Tiene que ver ahora con lo espiritual, amado siervo del Señor, con un corazón nuevo, con una mente regenerada, con un espíritu vivificado por la palabra del Señor, amados hermanos. Y eso, amado siervo del Señor, y es a eso a que todo cristiano, siervo del Señor, tiene que aferrarse cada día, siervo del Señor. Aferrarse a la palabra del Señor, a vivir la palabra del Señor, a poner en su mente y en su corazón, siervo del Señor, porque ahora nosotros ya dejamos de ser una creación de Dios, ahora somos la iglesia del Señor, amado siervo del Señor. Ahora nosotros somos el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y sobre todo eso, amado siervo del Señor, nosotros siempre tenemos que guardarnos y cuidarnos, siervo del Señor, y no caer en el error del pueblo de Israel, amado siervo del Señor, que cuando salió de Egipto, que era un viaje muy corto para ellos, cayeron en la provocación con Dios y Dios lo tuvo por 40 años vagando por el desierto. Esos 40 años significaron para el pueblo de Israel que tenía que sacar muchas cosas de Egipto, amados siervos, que ellos habían tenido, amados siervos del Señor. Y Dios permitió en este transcurso, en este tiempo, amados siervos del Señor, para poder que entre un pueblo sano, un pueblo bueno a la tierra prometida, siervo del Señor. Ahora, siervo del Señor, la iglesia en este tiempo tiene que purificarse, siervo del Señor. La iglesia en este tiempo tiene que vivir en santidad, siervo amado, para que pueda entrar al reino de los cielos. Recuerde lo que dice la palabra del Señor, que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El único que va a entrar al reino de los cielos es aquel que haya hecho la voluntad del Padre, amado siervo del Señor, que haya cumplido con todos los requisitos, con todo lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, siervo del Señor. Eso es importante, amados hermanos. Mire que el pueblo de Israel se le dio el primer pacto, pero ¿qué hicieron ellos? Se olvidaron, amados hermanos. Se olvidaron del pacto, de la promesa que había hecho Dios para con ellos, amados hermanos. Pero nosotros tenemos que estar cada día aferrándonos a la promesa de nuestro Señor Jesucristo, siervo amado. Ahora, este pacto hace posible la entrada al reino de los cielos. Y no solo eso, sino que también este pacto hizo posible del que nosotros, los gentiles que estábamos lejos de Dios, ahora seamos llamados hijos de Dios. Lo que no tenía Israel. Israel era llamado pueblo solamente, pero en este pacto de la gracia se nos llama hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y eso es una relación más cercana que ser un pueblo al que ser un hijo. Es una relación que va mucho más cercana, que tiene mayor bendición.
Y eso es lo importante, porque los hermanos que se le escribe aquí son hermanos hebreos, o sea que han venido de practicar toda su vida el pacto de la ley. Y de pronto el profeta le está diciendo que hay un pacto mejor, superior, en el cual ya estamos viviendo, ya está en vigencia. O sea, esto tuvo que haberle causado un choque a la nación de Israel al darse cuenta, al enterarse de la palabra que dice que al decir nuevo pacto quiere decir que el primero fue dado por viejo, por obsoleto. Quiere decir que está pronto a desaparecer, ya caducó. Entonces, eso fue un choque tremendo para ellos. Pero el escritor sabiamente, por medio del Espíritu Santo, usa todas las citas del Antiguo Testamento para enseñarle a estos hermanos de que esto está confirmado. Lo que está en el Nuevo Testamento está anunciado, profetizado desde la antigüedad, en el mismo antiguo pacto, porque cuando Dios dice que voy a hacer un nuevo pacto, no lo dice cuando viene Jesucristo, lo dice en el tiempo de Jeremías, cuando estaba vigente el pacto de la ley. Ya Dios estaba hablando de que iba a ser un nuevo pacto. Entonces es precioso esto del nuevo pacto. Amén. Algo más que implicaba este nuevo pacto era que Dios iba a olvidar de los pecados, ¿no? de los transgresores, ¿no? Eso es muy importante también, porque en el antiguo pacto el Señor visitaba la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sin embargo, en este nuevo pacto el Señor se olvidaría de aquellos pecados, ¿no? El Señor enterraría en el fondo del mar, como también lo dice el profeta. Pero lo que usted dice es muy importante, mi hermano Carlos, ¿no? Aquel pacto, antiguo pacto, ¿no? Que justamente lo menciona Jeremías, el nuevo pacto que iba a hacer el Señor. Entonces estaba dando por viejo el antiguo pacto, el primer pacto que se hizo con Moisés en aquel monte, que también se roció sangre y se hizo el ritual, que solamente era figura de lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En los días que vino, ¿no? Entonces Jesucristo, cuando viene, Él dice que Él va a destruir el templo y lo va a levantar en 3 días, ¿no? A Él no le interesaba ningún reino terrenal, ¿no? Porque él desde el principio, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Arrepentidos y convertidos. Ese es el propósito principal que debemos de entender los cristianos. El reino de Dios no es un reino terrenal para aferrarnos a Él, ¿no? Ese primer pacto ya pasó, ¿no? Ese primer pacto ya pasó. El nuevo pacto es el pacto del Espíritu, el pacto de la gracia eterno, ¿no? Que nunca va a cambiar, que es inmutable, que permanece para siempre. Entonces, eso es lo que debemos de tener claro, ¿no? Este es el pacto, el nuevo pacto que Jesucristo vino a instaurar, que vino a establecer, para que nosotros vivamos a través de Él. Y eso es muy importante, siervo del Señor, que ahora que con este nuevo pacto, amados hermanos, cuando usted y yo nos acercamos a Jesucristo, todos los pecados que habíamos cometido son perdonados. Ya el Señor ya no se va a acordar de esos pecados, amados siervos del Señor, porque Él los perdonó. Entonces, ya nosotros vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. Aquí, amados hermanos, nosotros vemos y entendemos por la palabra del Señor que Él es un Dios de misericordia, que Él no quiere que el hombre se pierda, Él no quiere que nadie se pierda. Al contrario, quiere que todos procedan al arrepentimiento, siervo del Señor. Y ahora, amados hermanos, siervo del Señor, qué importante es que por medio de esta prédica, amados hermanos, habrán personas inconversas que todavía no han conocido al Señor. Y por medio de esta prédica nosotros queremos que ellos conozcan al Señor, que se acerquen a Dios, que vean que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, y que Él es el único camino para que el hombre pueda llegar al cielo. Así que, amado amigo, amiga, usted que está escuchando esto y va a ver este video, acepta a Jesucristo como su Salvador, confiéselo delante de los hombres y obtendrá el perdón y obtendrá la vida eterna, amados hermanos, siervos del Señor. En este precioso pacto, amados siervos del Señor, algo muy precioso lo que el Señor ha hecho por nosotros, que ahora ya somos hijos de Dios. Ahora nosotros podemos llamarle Padre a nuestro Dios, acercarnos a Él como un Padre amoroso, misericordioso, siervo del Señor, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo fue pagada nuestras deudas, amado siervo del Señor. Y es muy importante que entendamos, porque hay hermanos, o sea, hay muchos
hermanos nuestros en Cristo Jesús, pastores, ministros, estoy hablando a nivel ministerial, que por mucho tiempo han llevado a la iglesia de Jesucristo a vivir su forma de adoración como en el Antiguo Testamento, dividiendo las casas de oraciones en lugar santo, lugar santísimo, y prohibiéndole a los hermanos que pasen al púlpito porque ese es el lugar santísimo donde solamente el pastor puede entrar y nadie más. Entonces son enseñanzas, doctrinas equivocadas, erradas, y que gracias a Dios que está el libro de Hebreos para aclararnos cuál es la forma correcta de adorar ahora en este nuevo pacto. En ese culto antiguo, ese culto tenía intercesores y sacerdotes terrenales que heredaban el sacerdocio porque tenían que morir los sacerdotes mortales. Pero en este pacto nuevo tenemos un sumo sacerdote que permanece para siempre por una vida indestructible. O sea, él vive para siempre. Él no es como el sacerdocio arónico que lo iban heredando conforme iban por la familia. No, este sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es eterno, inmutable y para siempre. Y a este santuario, a este nuevo pacto y a este sacerdocio y a esta forma de adorar es a la cual la iglesia tiene que ser llevada por parte de los pastores, de los maestros en este tiempo. Tienen que llevar a la iglesia a una verdadera adoración, a una forma de adorar como Cristo le enseñó a la mujer de Samaria. Mira, mujer, ni en este lugar ni en Jerusalén se adorará a Dios, sino que en todo lugar el Padre mirará la adoración de aquellos que la adoran en espíritu y en verdad. En cualquier lugar nosotros podemos en Cristo Jesús, por medio de su sangre, entrar al trono de la gracia y recibir sus bendiciones y la salvación. Pero también hay responsabilidades que cumplir en este nuevo pacto, porque si nosotros no permanecemos fieles en este nuevo pacto, correremos el peligro de ser excluidos de este nuevo pacto y sus bendiciones. Entonces, la exhortación es a permanecer fieles y firmes en la fe, a no dejar que nada nos mueva de este nuevo pacto, que Cristo lo ganó con su sangre y lo estableció con sangre preciosa, sangre santa. Amén, de la cual todos somos partícipes ahora en Cristo Jesús. Amén, mi hermano. Amén, esa es la confianza que tenemos con el Señor, que nos ha redimido con su sangre preciosa y nos ha hecho parte de la familia de Dios, ¿no? Ya no somos más extraños, ya no somos más extranjeros, ahora somos parte de la familia del Señor y tenemos un lugar en nuestra mesa. Bien, eso ha sido todo por esta ocasión. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, no olviden de estar pendientes para ver todo el contenido que vamos a seguir subiendo. Bueno, deseándoles que el Señor los bendiga, mis amados hermanos, nos despedimos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde a los santos hermanos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Saludos, mi hermano Denis, mi hermano Carlos Rendón. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.